Shalom Alejem, paz a vosotros. Enviamos saludos y bendiciones a la Keilah de Yehoshua, al bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo, nuestros amados hermanos en la diáspora. Gracia, misericordia y paz os sean multiplicados en este Yom Shabbat, en este día de reposo, en nuestro amado Mashiach Yehoshua. Bien amados Ajim Behayot, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana en el Estado de México, y transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Y hoy quiero compartir mi comentario a la parashá de esta semana, a la porción de Torah de esta semana, que lleva por título en hebreo Devarim, que significa palabras. Bendito sea el Eterno. Agradecemos a nuestro abacados Jehová Sebaot, en el Shen de Yehoshua HaMashiach, porque hoy comenzamos en este Yom Shabbat el estudio del quinto Sefer de la bendita Torah, que se llama Deuteronomio, en lo que es la traducción de la Vulgata Latina, pero que del Ibrim, del hebreo, se llama Devarim, que significa palabras. Y está compuesta esta parashá, esta porción de Torah, del sistema trienal de estudio de parashot que llevamos aquí en el Instituto de las Raíces Hebreas, en la Keilah de Yehoshua. Y aprovechando, enviamos saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jarón Morales y a su amada esposa, nuestra Morá Araceli de Morales. Ellos son nuestros Morim Berroín, pastores y maestros, que presiden aquí en la Keilah de Yehoshua, fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Es por medio que tenemos la cobertura espiritual, moral, legal de la Keilah de Yehoshua, Congregación del Yo Soy, en las diferentes plataformas, en Radio Shalom, y aprovechando este tiempo por Radio Shalom para enviar saludos y bendiciones para ellos, saludos y muchas bendiciones para todo el cuerpo de maestros y maestras que hoy comparten su comentario a la parashá de esta semana. De igual manera, nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, que es el salmista, compositor, cantautor de muchas de las alabanzas que se sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Y también enviamos saludos y bendiciones para cada uno de los Ajim Behayot, congregantes de la Keilah de Yehoshua, por las diferentes plataformas, en las redes sociales, en todo este olam, en todo este mundo. Bendiciones abundantes en el Shen de Yehoshua HaMashiach. Amén. Bueno, la parashá, que se intitula Devarim, palabras, está compuesta por el Sefer, el libro de Devarim, Deuteronomio, lo que es el capítulo 1 del verso 1 al verso 22 del capítulo 3. Ahí en Yesayah Haneví, el profeta Isaías, del capítulo 1 del verso 21 al verso 27. Y en el Brit Hadashah, Jasón, Apocalipsis, estamos hablando que es capítulo 1, verso 1 al verso 17 del capítulo 2. Aleluya. Y bueno, vamos a ver un poquito sobre el nombre de este Sefer, Deuteronomio, de las raíces griegas. Está compuesto por dos partes. Deutero, que significa segundo, y nomos, que significa ley. Entonces podemos concluir o entender por qué se le conoce como la segunda ley. Y del Lashon Ibrim, de lo que es la lengua hebrea, se le conoce también como Misne Torah, o la segunda Torah. Pero para usted y yo, amado Ajim Behayot, que vivimos la era mesiánica, la era del Mashiach, sabemos que nuestro amado Mashiach Yehoshua es la Torah viviente, es la Dabar, la palabra de Jehová que se hizo carne. Bendito sea el Eterno, como nos lo dice ahí en el Brit Hadashah, el Sefer de Yohanan, el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, del verso 1 al 14, nos explica todo esto. Nos dice que en el principio era la Dabar, la
palabra se manifestó en carne, como también nos lo explica ahí el Brit Hadashah, cuando nos habla de que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y lo podemos corroborar en Bereshit, Génesis, capítulo 1, versículo 1, cuando nos hace saber que por la Dabar, la palabra del Eterno, todas las cosas fueron creadas. Por Él y para Él subsisten. Nada de lo que vemos, nada de lo que ha sido hecho sin Él, hubiese sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra esa luz. Ya por el verso 12 nos dice que mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les ha dado potestad, poder y autoridad con toda legalidad de ser hechos Ben Elohim, hijos del Dios viviente. Benei Elohim Jai, hijos del Dios viviente. Aleluya. Y eso es lo que somos, hijos del Dios viviente por la gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua, no nacidos por voluntad de sangre, carne o varón, sino por voluntad del Eterno de manera espiritual. Y bendecimos a nuestro Abacadosh por ello. El objetivo de la bendita Torah, o también como se le conoce como ley, pero bien sabemos que Torah significa instrucción. Así que Yehoshua Mashiach es la instrucción, la Torah, la instrucción viviente. Entonces el objetivo de la bendita Torah, de la Torah Jai, de la Torah viviente, es ayudar al ser humano, hombres y mujeres, a encontrar al mismo Mashiach. Como bien sabemos, en la esfera espiritual se dice que todo lo que es la bendita Torah, el Tanaj, el Brit Hadashah, es mesiánica. Nos habla del Mashiach. Todo apunta al Mashiach. Y el Mashiach mismo nos los dice cuando nos dice ahí en el Brit Hadashah, en el Evangelio de Lucas, que así era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la Torá de Moshe, en los profetas, en los salmos, en la Tanaj, que se cumpliera todo lo que de él estaba escrito. Y así lo sabemos. El Eterno prometió la salvación desde el Bereshit, la legisló y la cumplió ahí en el monte Calvario, en el madero. Entonces nuestro amado Yehoshua es el propósito y la meta de la bendita Torah. Como nos lo dice ahí en el Brit Hadashah a través de el Sefer, la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 4, cuando nos dice que el fin de la bendita Torah es nuestro amado Mashiach Yehoshua, para justicia a todo aquel que cree. El fin, no porque se hubiese terminado, sino la finalidad de la Torah es llevarnos a encontrarnos con nuestro amado Mashiach, a conocerlo, a experimentarlo, a entregarle nuestra vida y que Él nos ayude, nos guíe a entrar a nuestra tierra prometida. Y Él es el único que se ha parado y dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y por eso el fin de la Torá dada a Moshe es nuestro amado Mashiach Yehoshua, para todo aquel que cree. Y el que cree, obedece. ¿Por qué? Porque cree en la Torá, obedece la bendita Torá, la pone por obra, la pone por práctica en su vida. Aleluya. Entonces podemos ver que la importancia de este Sefer de Barín de Deuteronomio, su objetivo principal es que el Eterno instruye de manera especial a su pueblo acerca de cómo entrar, poseer su tierra, disfrutarla y permanecer en ella. Por eso se le conoce como el resumen de la Torá o la segunda Torá.
Ahí en Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 1, verso 1, vemos como Moshe advierte a Israel. Unos dicen que le reprocha, otros dicen que le insinúa solamente el reproche, pero vamos a ver cómo lo hace. De aquí podemos entender por qué lleva por nombre Devarim. Porque en el verso 1 encontramos que dice: estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jardín, del Jordán, en el Bamidbar, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. Entonces empieza a decir: estas son las palabras, y de ahí se toma el título en Ibrim de este Sefer, Devarim, palabras. Y podemos ver lo interesante que es que aquí en el verso 1, aquí en el capítulo 1, verso 1, lo que estamos empezando a leer, ahí podemos ver cómo Moshe aclara, cómo comienza su instrucción al pueblo de Israel, cómo le empieza a hablar y les empieza a recordar eventos que ocurrieron en el Bamidbar, en el desierto. Eventos negativos, por supuesto, pero no se los reprocha así directamente. Y aquí es donde me sorprende a mí personalmente la sabiduría de la Torah, la sabiduría del Eterno en Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, porque lo hace a través, quizás sí, de la insinuación, porque al recordarte un lugar también te recuerda lo que sucedió, pero no te recuerda precisamente o directamente te reprocha el pecado, la transgresión al Eterno. Y como bien sabemos, cada estación, cada jornada que el pueblo de Israel vivió, hubo una gran enseñanza para ellos, una disciplina, un aprendizaje que también nos deja una gran enseñanza y un gran aprendizaje a nosotros. Entonces les empieza a dar instrucción a ellos, pero les recuerda los eventos negativos ocurridos en cada uno de esos lugares, de esas estaciones. Podemos ver ahí la desobediencia del pueblo de Israel en cada lugar y cómo esa desobediencia trajo consecuencias negativas para el pueblo de Israel. También Moisés, de manera personal, está tratando de dejar un mensaje claro para el pueblo. En este tiempo podemos darnos cuenta que hay muchos piedricadores, ¿no? Que desde los púlpitos te arrojan piedras, te reprochan, te injurian. De por sí traes el peso del pecado encima. Pero aquí podemos ver la sabiduría de Moshe, que les recuerda lugares y por automático ellos recuerdan la transgresión. Y es una sabiduría que debemos traer a este tiempo, el conocimiento, la instrucción del Eterno a través de Moshe. Y por eso Él nos dice que al sabio con una insinuación, al entendido con una insinuación, Él entenderá más. Bendito sea el Eterno. La desobediencia del pueblo de Israel trajo consecuencias negativas. Y no solamente al que cometió la transgresión, sino en varias ocasiones, como bien estudiamos, se llevó a mucho pueblo. Podemos recordar el evento de Coré. Se llevó 250 hombres más de renombre, hombres importantes. Y en estos tiempos sigue sucediendo lo mismo y no lo deja de enseñanza. Alguien que se levanta con rebelión y división en su corazón es capaz de llevarse entre sus pies a gente importante, gente con llamado, con liderazgo de parte del Eterno. Pero bueno, ¿qué tenía que entender el pueblo? Moisés quería dejar ese mensaje, un mensaje claro en el corazón de cada uno. Hacerles entender que si obedecían la palabra del Eterno, la protección y la bendición los seguirían. Pero que si desobedecían la instrucción, la Torah del Eterno, la maldición y los enemigos aparecerían y los lastimarían, los destruirían, porque ya la boca de Jehová lo había hablado. Podemos ver en los libros de los que usan los Jajamín,
en el Targum, que nos dice que las palabras de Moshe, las palabras que Moshe Rabeno habló con el pueblo de Israel, en esas palabras les estaba reprendiendo a causa de sus malas conductas en el Bamidbar, en el desierto, y que de alguna manera habían contristado al Ruach, habían contristado el corazón del Eterno. Ahí todo lo que estuvo sucediendo en la llanura, frente al mar de cañas en Param, donde calumniaron el maná, el Eterno preocupándose por dar su maná. Y el Mashiach dice: yo soy ese man, yo soy ese maná que descendió del cielo, yo soy ese maná que sustentó el cuerpo de sus padres en el Bamidbar, en el desierto. Pero ellos hablaron mal, injuriaron en contra de ese maná. Y en Acerot, donde irritaron al Eterno, porque ahí adoraron un becerro de oro. Entonces, al nombrarles los lugares, les estaba recordando la transgresión vivida ahí. Y como nos dice el Brit Hadashah, todo esto se dejó escrito para enseñanza a nosotros, para que tuviéramos consejo de ello y no cayésemos ni en idolatrías ni en rebeliones y todas esas circunstancias y situaciones. También podemos ver la localización de Tofel, Labán y Disaab. Pero podemos conocer el significado de los nombres. Y así se puede uno relacionar con los hechos. Tofel viene de la raíz nafal, que significa caer en transgresión. Labán, como sabemos, significa blanco. Y esto tiene una relación con lo que es el mar muerto y con el maná. Disaab, oro. Y esto alusión a lo que es el becerro de oro y la idolatría. Y así podemos buscarle de manera gemátrica y entender a través de la numerología los significados, y el Eterno nos habla de muchas maneras a través de sus palabras. Podemos ver ahí en Devarim, capítulo 1, versículo 2, 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Kadesh Barnea. ¿Qué sucedió en Oreb? Oreb, el monte Oreb, es otro nombre que tiene el monte Sinai, como lo encontramos en Shemot de Éxodo, capítulo 3, verso 1, donde fue dada la bendita Torá, pero también fue el lugar de la rencilla. Podemos recordar el pasuk ahí en Shemot de Éxodo, verso 17, capítulo 17, verso 5, cuando Jehová le dice a Moshe: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá todo el pueblo. Y Moisés lo hizo así, de delante de la presencia de los ancianos de Israel, y conocemos esta historia. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no lo está? Cuando habían visto todos los milagros, todas las cosas sobrenaturales, la provisión divina, la protección divina, pero aún así el pueblo dudaba. Y eso va en contra de la emuná, porque es duda, falta de fe. Y bueno, y así podemos entender cómo es que tenían la duda. Y ahí podemos poner atención, porque en el Brit Hadashah, ¿qué nos dice nuestro amado Mashiach Yahushua? ¿Cuál es la fuente de agua viva? La bendita Torá, nuestro amado Yahushua Mashiach, la Torá y la Torá viviente. Él afirmó ser la fuente de agua viva. Por lo tanto, la bendita Torá es la Torá viviente. Entonces, cuando golpeó la peña,
la roca, estaba golpeando a Mashiach. Y la incredulidad, la duda, es golpear a Mashiach. Porque Él es Emuná, es el autor y consumador de la Emuná. El autor y consumador de la fe, para que lo entendamos mejor. Y en Kadesh Barnea, el sitio donde los príncipes de Israel dieron un mal reporte de la tierra de Israel. Recordamos que solamente Josué, Josué y Caleb, que ahora son los que iban a comenzar a liderar al pueblo, solamente ellos son los que pudieron entrar en la tierra porque creyeron en la promesa del Eterno y no en lo que los demás veían con sus ojos. Por causa de esa transgresión, 40 años pasaron en el desierto por su incredulidad, por su desobediencia y por ir en contra de la voluntad del Eterno. Pues esa tierra estaba prometida a Abraham Avinu. Y el Eterno no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él sabía los tiempos y los momentos de entregarla. Entonces Moshe Rabeno también les recuerda la promesa de la tierra que fluye leche y miel. Podemos ver ahí en Devarim, capítulo 1, verso 3. Aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primer mes, Moisés habló a los Bene Israel, a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Asterot, ahí en Edrel, de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moshe declarar esta Torá, diciendo: Jehová, nuestro Elohim, nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Araba, y en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra, que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría, a ellos y a su descendencia, a la descendencia de ellos. Aleluya. En el mes 11, el primer día del mes, Moshe habla al pueblo. Pero el pueblo solo entró a la tierra, pasando el Jardín. Aleluya. Podemos ver cómo estos espías dudaron, 10 dudaron, solamente 2 tenían un espíritu diferente, que tenían emuná en las promesas dadas a Abraham Avinu de parte de Jehová. Y la emuná es muy importante. Las cosas del Eterno se revelan por emuná y para emuná, como está escrito: mas el sádic, el justo, por su emuná, por su fe, vivirá. Y es necesario tener emuná, porque nos dice ahí en el Brit Hadashah, en el Sefer de Ibrim, porque sin emuná es imposible agradar a Elohim. Así que la emuná es muy importante, es fundamental en las cosas del Eterno, para que así podamos adquirir, recibir lo que Él nos está prometiendo. Palabras de Barim, palabras. La palabra tiene poder, la palabra del Eterno tiene poder. Y Él dejó dicho ahí en el Brit Hadashah, nuestro amado Mashiach, Yehoshua, dijo en el Sefer de Yohanan, capítulo 8, en el 12-14, dijo: de cierto os digo, que el que en mí cree, como dice la Escritura,
las mismas cosas que yo hago, ustedes harán también. Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Porque también nos dio poder en su Ruaj para hacer cosas en su nombre. En su nombre. Él mandó a predicar su Dabar, su palabra, su evangelio, sus buenas nuevas de salvación a todas las naciones, haciendo talmidim, enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha enseñado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre impondrán manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Y si comieren cosa mortífera no les hará daño. En su nombre. Somos representantes de Él aquí en esta tierra. Y en su nombre podemos hacer lo mismo que Él hizo y aún mayores cosas. Porque Él es el que las hace, no nosotros. Por eso sea toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza para Él. Bendito sea el Eterno. También encontramos aquí, en lo que son palabras, que debemos cuidar nuestras palabras. Aquí Moshe Rabenu, en sus palabras, nos da a entender que no nos equivoquemos, como sucedió en estas estaciones, que hubo transgresiones que trajeron consecuencias fatales por la desobediencia, por la incredulidad, por la rebeldía, por la fornicación, por la impureza sexual. Y nos lo deja como enseñanza a nosotros. El Eterno, a través de Yesaya Haneví, parte de esta porción en el capítulo 1, pero en el verso 13 nos dice: paren de traer ofrendas inservibles de grano, de incienso, todo eso es abominación para mí. Su rosco de su Shabbat, el convocar sus asambleas, ya no lo puedo soportar. La maldad junto con sus asambleas, sus reuniones, sus ayunos, sus días de reposo, sus principios de mes, sus festividades, mi alma las aborrece. Se han hecho detestables para mí. No perdonaré ya sus transgresiones. Cuando extiendan sus manos, yo volveré mis ojos de ustedes. No importa cuánto me supliquen, no estaré escuchando, porque sus manos están llenas de sangre. Lávense, lávense hasta quedar limpios. Quiten sus iniquidades de sus almas de delante de mis ojos. Dejen sus iniquidades, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Diligentemente busquen el juicio, alivien al oprimido, defiendan a los huérfanos, obtengan justicia para la viuda. Y vengan ahora, dice Jehová, razonemos, estemos a cuentas. Y aunque sus pecados sean rojos como la sangre, yo los haré blancos como la nieve. O aunque sean negros como el carbón, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieren y oyeren, si estuviesen dispuestos y me escuchan, comerán del bien de la tierra. Pero si rehúsan y no me escuchan, serán devorados por la espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El Eterno hablando a su pueblo, dejando su bendita Torá, y su pueblo caía en transgresión nuevamente, cometiendo los mismos pecados o cayendo en los mismos errores. Para este tiempo, el Eterno nos sigue exhortando con lo mismo, y también lo podemos ver en Jasón Apocalipsis, en Revelación, que también es parte de esta parashá, ahí en lo que es el capítulo 1, el capítulo 2. Pero podemos encontrar en esa porción, en el Bri Hadashah, cuando el Eterno habla, cuando nuestro amado Mashiach Yehoshua habla a Yohanan y le dice que había que sacar la levadura, cuando envía el mensaje a las Kehilot, a las 7 asambleas, o como lo conocemos en la esfera espiritual, a las 7 iglesias, que había que sacar la levadura, el pecado,
Y nuevamente nos habla de estas transgresiones. Nos habla del pecado de Bilam, de cómo enseñó a Balac a hacer caer en fornicación, en pureza sexual al pueblo. Y aquí cuando nos habla a través de Yesaya Haneví dice, si tu transgresión fuere roja como la sangre, si tu transgresión, tu pecado es de homicidio, de muerte, vengamos y estemos a cuentas. Y si tu pecado fuere negro, inmundo como el carbón, hablando de la idolatría como el becerro de oro, hablando como la idolatría y los ritos de culto a Baal peor, de la impureza sexual, si tu pecado es negro, oscuro, inmundo, de impureza sexual, de idolatría, dice, vendrá a ser como blanca lana. Y Él nos sigue hablando y manda el mensaje a las 7 iglesias ahí en Jasón, Apocalipsis y Revelación, de que hay que sacar la levadura y toda clase de pecado que está ahí para no perder el galardón, para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, para que nuestro nombre no sea borrado del libro del Eterno. Y nos insiste siempre. Y tomemos la sabiduría de Moshe Rabén, que lo dijo con ética, lo dijo con amor, recordando los lugares y no recordando el pecado. ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado con esto. En este tiempo, o la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como lo dice el Sheliach Shaulo, la era mesiánica que usted y yo estamos viviendo, su pecado y el mío ha quedado cubierto, expiado por la sangre del Cordero, de Elohim, el Cordero perfecto, que cubre, que expía el pecado del mundo, del que cree en Él. Entonces, si su pecado, mi pecado, ya fueron cubiertos por la sangre de Mashiach y Yoshua, imagínese, si por 2 testigos, cuando la ley de Moshe era quebrantada, el culpable era reo de muerte, ¿cuánto más crees que merecerá aquel que tenga por inmunda la sangre bendita y preciosa del Mashiach? Debemos ser conscientes que cuando alguien ha entregado toda su transgresión, ha hecho teshuvá, se ha arrepentido, ha dejado sus malos caminos, su rapiña, sus pecados rojos y negros, se ha vuelto a los mitzvot de Jehová por la gracia del Mashiach Yehoshua, sus pecados han sido cubiertos, han sido expiados, han sido redimidos. Entonces no podemos o no debemos meter nuestras manos debajo de la sangre del Mashiach buscando el pecado de las personas para sacarlo y decirle, mira, esto eras tú, esto hiciste tú, esta fue tu transgresión. Y más sin embargo tomar la sabiduría de la Torá y recordar los lugares, y al recordar el lugar, la persona recordará su transgresión, podrá correr a hacer teshuvá y poder recibir nuevamente el perdón del Eterno si en algo se está desviando. Debemos de buscar esa sabiduría para no lastimar, para no herir, para no convertirnos en piedricadores, de estar aventando piedras a la gente, lastimándoles, y nosotros cayendo en transgresión, quitándole valor a la sangre del Mashiach, diciendo que la sangre no es suficiente para expiar transgresiones, metiendo nuestras manos debajo y exhibiendo el pecado que ya fue expiado, perdonado, cubierto. Debemos de tener cuidado con esto. Amén. Bueno, amados Ajim Behayot, una parte de mi comentario. Me disculpan esta vez, la garganta como que no me ayudó mucho, pero bueno, les amo, les bendigo y les respeto. Y mi deseo es que hagamos teshuvá siempre, que no caigamos en estas transgresiones y que de verdad sean instrucción para nuestro nefesh, que de verdad las tomemos como enseñanza y estar apercibidos de no caer. Y si caemos, abogado tenemos, pero hacer teshuvá, correr al arrepentimiento, volvernos al Eterno y continuar adelante peleando la buena batalla de la emuná.
Que el Eterno te bendiga y te guarde con su favor y misericordia. Nos vemos el próximo Shabbat. Leid Raot. Hasta pronto. Shabbat Shalom.